El del presidente López Obrador es el gobierno de primero los pobres, pero los pobres están cada vez peor en este gobierno de López Obrador. La entrega de dinero a través de los programas asistenciales, a través de los programas sociales, no ha servido para cambiar las condiciones de la familia. Latinus visitó 4 de los municipios más pobres del país, todos en Chiapas. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que la pobreza, la marginación económica y social se han profundizado en este sexenio. Lo dicen las estadísticas oficiales y lo dicen también quienes viven en pobreza extrema. Este es un reportaje de Héctor Gordoa. Esta es la vida de los más pobres entre los pobres en los tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la imagen de la marginación económica y social que prometió acabar en su sexenio. Una imagen que no desapareció y que, por el contrario, se ha profundizado. Ella es Cristina, tiene 19 años. Es la tercera de 7 hermanos. Apenas concluyó la primaria. Abandonó los estudios para apoyar a sus padres y también permitir que sus hermanos pequeños tuvieran la oportunidad de ir a la escuela. Vive en la zona alta de Aldama, en Chiapas, uno de los 5 municipios con más alta marginación en el país, de acuerdo con cifras oficiales. Maíz y frijol son la base del alimento en su casa. Son afortunados al tener unas cuantas gallinas, de las que aprovechan para comer sus huevos. Cristina trabaja en la confección de bolsas y blusas con su telar de cintura. Una pieza le toma todo un día, ya que tiene que realizar otras labores como cocinar, lavar ropa y cosechar sus verduras y café. Es que así nos podemos encontrar el dinero. Solo ayudar así nada más tejiendo, sino en el campo nada más. ¿Qué haces en el campo? A veces cortar el café. Latinus visitó 4 de los 5 municipios más pobres del país, todos en Chiapas. Aquí la pobreza ya es endémica, pasa de generación en generación sin que nada ni nadie pueda cambiar las cosas. Es donde ni los programas de Felipe Calderón, ni los de Enrique Peña Nieto, ni los de Andrés Manuel López Obrador han logrado sacar a estas poblaciones de la pobreza extrema. Programas sociales como la beca Benito Juárez para estudiantes son insuficientes. Prometidas como entregas bimestrales de 1,750 pesos por alumno, el gobierno federal ahora entrega una beca por familia. Este recurso tampoco resuelve el hambre de los niños que acuden a la escuela en los municipios más marginados del país. De acuerdo con médicos y especialistas, la desnutrición infantil impide un crecimiento físico adecuado y provoca un deficiente desarrollo del sistema inmune. Esta doble carga impacta en los niños y en su etapa adulta. Solo en Chiapas, cerca de 2,000 personas mueren cada año por influenza o neumonía. Un número que triplica las 449 muertes por estos padecimientos en Nuevo León, una de las entidades con mayor índice de desarrollo humano del país. El hecho de que la alimentación sí les afecta, yo creo que desde el vientre de su madre ya vienen afectados por este impacto de la pobreza, de una alimentación muy frágil. Las estadísticas oficiales reflejan que la política de entrega directa de recursos a los beneficiados ha fracasado, y para muestra es el incremento de la pobreza en el país. Mientras tanto, los municipios ubicados al sur de México concentran los mayores porcentajes de miseria en los últimos 10 años. La pobreza pues es multidimensional y no puedes decir que bajas o reduces la pobreza solo por entregar una transferencia monetaria. Necesitas tener políticas que acompañen también el crecimiento del capital humano, que tengan salud, que tengan educación, que tengan nutrición y que eso les pueda dar mejores oportunidades a las siguientes generaciones. Alicia y su familia forman parte del círculo de miseria en Chalchihuitán. Para ellos, los programas sociales no existen. Hace 2 años, un accidente en un taxi le fracturó la cadera. Nunca recibió atención médica y hoy tampoco tiene medicinas del sector salud. Desde entonces, su esposo tiene que cuidar de ella y de sus 3 hijos, así como buscar trabajos eventuales para ganar algo de dinero. La familia no recibe ningún tipo de apoyo gubernamental y debe obtener recursos por su cuenta. Los especialistas consideran que la entrega de dinero en los programas sociales ha seguido un modelo asistencialista, el cual ha fracasado.
se ha focalizado, sí, los programas sociales en estos municipios, pero claramente hay que ir un paso hacia adelante en también desarrollar las condiciones de aparatos productivos, industriales o inclusive la propia, el sector agropecuario que puedan comerciar sus excedentes agropecuarios para tener evidentemente un mayor desarrollo económico. Las autoridades de los municipios más pobres del país enfrentan el reto de buscar recursos para mejorar los servicios públicos. Critican que los programas de desarrollo están condicionados por las simpatías de quien gobierna, además de que los proyectos, en algunos casos, no son adecuados para operar en lugares que se rigen por usos y costumbres. Hacen el proyecto desde su escritorio. Entonces, lo que se necesita es que desde la comunidad, desde donde está el problema, donde está la pobreza, el rezago, desde ahí debe de venir a preguntar a la gente qué es lo que necesita. Mientras tanto, miles de familias, como la de Cristina, siguen esforzándose para sobrevivir, buscando oportunidades de trabajo y recursos que les ayuden a salir adelante. Toda su vida como político, este ha sido su principal lema, el sello personal de Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Primero los pobres. Esa es nuestra doctrina. Por el bien de todos, primero los pobres. Le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Primero los pobres. Primero los pobres. Por el bien de todos, lo subrayo. Primero los pobres. Y no nos engañó. Así ha sido. Primero los pobres se mueren de COVID. Si hay desabasto de medicinas, primero son afectados los pobres. Quitamos el seguro médico, primero a los pobres. Primero los pobres sin guarderías, primero los pobres sin comedores comunitarios. ¿Quiénes fueron los primeros en quedarse sin empleo por la pandemia? Los pobres. Y si tenemos que inundar Tabasco, primero inundamos a los pobres. Cuando inició el sexenio, había 52 millones de pobres según el Coneval, el organismo que mide la pobreza en nuestro país. El mismo Coneval alertó que por la pandemia 70 millones de mexicanos no iban a tener dinero ni para comer. Eso ya es gravísimo. Lo que no sabíamos era que la pandemia también iba a matar más a los más pobres. No se ha quedado una sola persona sin atención. No. ¿Qué le digo? ¿Y sabe qué revelan las estadísticas? Que mientras menos dinero se tiene, el riesgo de morir por COVID es más alto. Sobre todo si se vive en zonas rurales o en comunidades indígenas, donde lo usual es que no haya servicios de salud. Y donde resulta que sí hay servicios de salud, el riesgo de morir en un hospital público es 4 veces mayor que en un hospital privado. ¿Qué dicen las actas de defunción? Que los muertos por COVID son en su mayoría albañiles, obreros, vigilantes, vendedores ambulantes, choferes del transporte público, amas de casa, jubilados. O sea, personas con ingresos bajos para quienes era prácticamente imposible pagar un hospital particular. Y menos si se quedaron sin trabajo durante el confinamiento. Casi todos los países del mundo otorgaron apoyos económicos directos a su población, cheques, metieron dinero a las empresas para evitar quiebras, para evitar despidos. Es un timbre de orgullo poder representar más, darles preferencia, si se puede decir así, a los pobres, a los necesitados. No es cierto. México invirtió apenas el 1% de su Producto Interno Bruto para el alivio de la pandemia. Ni los países africanos, que están en condiciones económicas mucho más difíciles que México, le metieron tan poquito dinero. Togo destinó el 12% de su Producto Interno Bruto. Zimbabue, el 10%. Mauritania, poco más del 5%. México, 1%. En México no hubo dinero del gobierno apoyando a la gente. Aquí, si querían, les prestaban y había que devolverlo. López Obrador prometió microcréditos de 25,000 pesos para las empresas más chicas. 1 millón de microcréditos. Ajá. Resulta que hay más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas.
Y del millón de microcréditos prometidos, no lo entregaron todos. Miles de negocios tuvieron que cerrar. ¿El resultado? 20 millones de mexicanos tienen menos ingresos. Y según el INEGI, entre julio y septiembre de este año, el número de desempleados llegó a más de 3,5 millones de personas. Hay 5 millones de mexicanos que ya ni siquiera califican como desempleados porque no están buscando empleo, están desesperanzados. Y la economía va en picada. Pues sí, caímos, pero cayeron más otros. ¿Por qué no miden cómo les fue a otros con relación a México en caída económica, en desempleo? Vamos a medirlo, tal cual. México es de los peores del mundo y de América Latina. Para finales de este año se estima que la economía mexicana caerá 9%. ¿Quiere que lo comparemos con Brasil, por ejemplo? Brasil va a caer 5.8%. Chile, 6%. Colombia, 8.2%. Bueno, hay uno que está peor, Venezuela, con un desplome del 25%. ¿Nos vamos a comparar con Venezuela para sentirnos mejor? Y sí, la pandemia lo puso peor, pero ya veníamos muy mal. De entrada, López Obrador empezó a aniquilar todos los apoyos que había para los más pobres. El programa central, emblema de apoyo a la pobreza, ese que cada sexenio iba cambiando de nombre, Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Prospera, ese no cambió de nombre, desapareció. El programa de empleo temporal desapareció también. El Seguro Popular, que sirvió para que más de 20 millones de mexicanos accedieran a las instituciones de salud y a tratamientos para enfermedades como diabetes, como cáncer, cancelado también. Y esos 20 millones de mexicanos, por cierto, mexicanos pobres, se quedaron sin servicios de salud. Y además se quedaron sin medicinas, porque el recién creado INSABI, el Instituto para la Salud y el Bienestar, que iba a suplir al Seguro Popular, pues no podía atender a tanta gente. Todavía no puede atender a tanta gente. ¿Y cuál ha sido la justificación del presidente? Se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados y no se administraban bien. Había muchísima corrupción. Todos estamos en contra de la corrupción, punto. Hay que acabar con la corrupción, punto. Hay que hacerlo con inteligencia, eso sí. No tienes que dejar a la gente sin guarderías, sin medicinas, sin hospitales. Con decirle que el año pasado, Liconza dejó fuera del reparto de leche subsidiada, de leche más barata, a casi 500,000 de mexicanos pobres. Y además subió el precio de la leche 150% y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país. ¿Primero los pobres? Pues sí. Son ellos los primeros en la lista de recortes. ¿Y cómo vamos con los nuevos programas sociales? Pues no se sabe bien a bien. López Obrador dice que llegan al 90% de la población. Estudios del sector privado dicen que solo al 18% de la población. ¿Y por qué no se sabe bien a bien? Porque el gobierno no dice a quién le entrega los programas sociales. Los censos de beneficiarios son opacos. No hay metodología clara. ¿Y por qué no hay metodología clara? Porque la metodología la hicieron los llamados siervos de la nación, servidores de la nación, simpatizantes confesos de Morena. Porque lo importante no es ayudar a la gente, sino que la gente sepa quién está entregando ese apoyo, si es que les llega.